Hola chicos, chicas, bienvenidos a Irene Games. Yo soy Beatriz y él es Paco. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos un juego que se llama Colt Express. Por aquí lo tenemos, un juego que, bueno, ya tiene un tiempo. Un tiempecito, sí. Es del Ludonaute. Y, bueno, se trata de, bueno, nosotros somos unos forajidos que tenemos que movernos por un tren para intentar robar botines que hay dentro y, bueno, todo lo vamos a ir haciendo a través de una serie de cartas que van a ir marcando nuestras acciones y tendremos que acabar el juego, la partida, siendo el villano, el ladrón que tiene más dinero. Hombre. ¿Vamos a abrirlo? El oeste así. Bueno, espérate, 40 minutos de juego. 40 minutos que de juego. Muy rápido, de vale. 2 a 6 jugadores, aproximadamente a partir de 10 años en adelante. Nos comenta de planea tu asalto hasta el final. Le damos la vuelta. Es que Paco hoy iba... Tengo ganas ya de abrirlo y de montar el tren y de jugar. Dice, incluye un tren en 3D. Ahora lo vais a ver, el tren se compone, bueno, hay que montarlo. Bueno, aquí se ve un poquito el dibujito de cómo sería. Y ahora sí, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vale, tenemos instrucciones en español. Instrucciones en español. El cómo se monta, ¿vale? El cómo se monta, pues bueno, sencillito. Bueno, no lo sé. Bueno, no lo hemos hecho. Vamos a verlo. Tenemos por aquí... Esos son los personajes. Los personajes. Troqueles. Troqueles, sí. Vale, aquí veis pues, bueno, las zonas de tren, las bolsas de botín, bueno, distintos elementos que los vamos a ver ahora montados y cartas. Por aquí tenemos los meeples y cartas. Y por aquí tenemos cartas de distinto tipo, con distintos colores, distintas acciones. Lo vamos a ver ahora en detalle. Aquí también. Y entiendo yo que esto viene muy bonito también, es que la caja también deberíamos enseñarla porque viene... Al revés. A ver. Sí, viene con dibujitos por dentro, está todo súper decorado y entiendo que luego esto será para ponerla para guardar los vagones, una vez que estén montados. Pues vamos a destroquelar y a montar. Ahora contamos. Bueno, pues ya tenemos todos los componentes en mesa y, bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, indicar que vienen con estos troqueles un poco para decorar y para que parezca esto el lejano oeste. Pero nosotros los vamos a retirar precisamente para que no moleste, ¿no? para que se pueda ver todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es poner tantos vagones como el número de jugadores que vayamos a jugar. Nosotros vamos a simular una preparación a 3 jugadores. El juego permite, bueno, sea de 2 jugadores en adelante, pero 2 jugadores realmente lo que van a hacer es llevar 2 bandidos cada uno. Los vagones tienen un dibujo. Déjame un segundito a ver si conseguimos que se vea en cámara. Viene dentro del vagón un icono, no sé si lo estáis viendo por ahí, que aparece que son 3... a ver, si consigo que se vea. 3 gemas. A ver, un segundo. Ahí más o menos. Bueno, viene un dibujo que son como de 3... el número de botines que vamos a tener dentro del vagón. En este caso son 3 gemas, hay otros que viene por ejemplo, pues son 3 bolsas de dinero, estas son 4 sacos y una gema, vale, que son estas de aquí precisamente, ¿no? Aquí tenemos las bolsas, se le llama bolsas, tienen valor entre 250 y 500, coge uno de ellos, ¿vale? Vamos a acercarlo un pelín. Este es de 250, por aquí debe verse. Y antes de poner las, digamos, todas las bolsas o todo lo que corresponde aquí, lo que vamos a hacer es separar tantas bolsas de 250 como número de jugadores haya y se le reparte. Con lo cual, 250. De 250, sí. O sea que cogeríamos 3. Vale. Ahí tienes. Vale. Yo me quedaría uno, boca abajo, ¿vale? Lo pongo en mi ficha, mi tablero de personaje, que bueno, se elige, simplemente elegimos un personaje, el que nosotros queramos, ahora os cuento. Y este sería para los otros. Ese sería para los otros. Y el resto los ponemos todos boca abajo, los mezclamos lógicamente para que no se sepa qué valor tiene, porque estos sí tienen un valor aleatorio, ¿vale? Entre, que ya he dicho que va entre 250 y 500. Las gemas, las joyas, todos tienen 500 y estos que son, bueno, son maletines, pero los llaman caja fuerte el juego, tienen 1000. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en cada uno de los vagones lo que nos indique. En ese vagón vamos a poner 3 joyas. En este pondríamos 3 bolsas, boca abajo, por supuesto. Y en este de aquí pondríamos una joya y 4 bolsas. En la locomotora, ¿vale? Mientras va Beatriz poniendo el resto de bolsas, las ponemos ahí un poquito al borde para intentar que se puedan ver. En la locomotora vamos a poner una caja fuerte, que es, como decíamos, el maletín. Lo vamos a poner por aquí.
Y vamos a poner al Marshall, que es la figura amarilla. Lo ponemos aquí. Vamos a coger estas cartas de bala, que son de bala neutral, que son las amarillas. Ahora explicamos el funcionamiento de esto. Lo vamos a dejar también al lado de la locomotora. Y ya simplemente, cogemos los personajes. Cada jugador pues elige un color, elige el personaje que corresponda, coge su bolsa correspondiente de botín de los 250 que hemos separado antes y va a coger el mazo de cartas, junto con, lógicamente, su meeple, ¿vale? Su figura. El mazo de cartas del personaje se compone de distintas cartas de acción, que estáis viendo por aquí, ahora explicaremos qué hace cada una de ellas, y cartas de bala. Las cartas de acción las vamos a poner aquí, en este espacio. ¿Me suena un poquito? Ahora lo subo, sí. Ahora lo subo y explico esto lo puedo quitar, poco. ¿verdad? Sí, eso lo puedes quitar. Sobra. Y las cartas de bala, si veis, tienen por aquí como iconos, ¿no? O marcas del cargador de las balas del revólver, que vamos a empezar con las balas llenas, 6, y luego conforme vayamos disparándole a nuestros enemigos, pues se irán vaciando, ¿vale? Y esto, lo dejamos aquí. Ahora vemos un poco más en detalle cómo va esta parte, ¿no? Sí. Tenemos también aquí una carta, que es una carta de personaje también, que es más pequeña. Simplemente, pues por si tuviéramos un espacio reducido, en vez de jugar con esto, que es bastante más amplio, pues jugaríamos con esta carta, pero la podemos retirar. Y como decía, el meeple del personaje. Se van a colocar en el vagón, en los distintos vagones, empezando siempre por el jugador inicial. Se va a poner en el último vagón. El siguiente jugador se pondría en el penúltimo. Vamos a suponer que estamos jugando estos 3. Sí. El rojo sería el jugador inicial, lo vamos a poner aquí. Vale. El amarillo, que sería el segundo jugador. El azul, perdón, que estaba viendo aquí el Martian. Lo ponemos en ese vagón y el negro volvería a estar en el último de los vagones. Está ahí juntico. Ahí estamos, juntitos, efectivamente. Vale, por último tenemos que coger estas cartas, que son cartas de ronda, digamos, que si no especifica en función del número de jugadores, si jugamos entre 2 y 4, jugamos con estas cartas, y si jugamos entre 5 y 6 jugadores, pues jugaremos con estas. Estas las retiramos porque estamos simulando a 3 jugadores. Dejamos esto en el centro y, esto, quítalo, Beatriz, para que no... Esto era la del otro personaje. La de los otros personajes, efectivamente, las bolsas de los otros personajes. Y con esto lo tendríamos ya prácticamente todo listo para empezar la partida. Un detalle antes de empezar, para elegir el jugador inicial, simplemente se cogen los meeples de los colores de los jugadores, se mezclan en algún sitio donde no se vea, se coge uno al azar y listo. Y de las cartas estas tenemos 7 cartas y vamos a elegir 5. No las vamos a elegir, vamos a jugar con 5, vamos a separar 5. Quito 2 y estas serían con las que jugaríamos. Y ahora ya sí, vamos a ver exactamente en qué consisten las distintas acciones que podemos hacer y cómo se juega la partida. ¿Qué acciones son las que vamos a poder realizar? Con las cartas que tengamos en la mano, que son estas de aquí, las cartas de acción, ahora os explicamos cómo va exactamente el tema de la mano, la ronda y todo lo demás, vamos a poder hacer acciones de movimiento. Si jugamos esta carta de movimiento, podremos coger nuestro bandido, nuestro meeple y moverlo por el tren. Si está dentro del tren, lo podremos mover un vagón que esté adyacente, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo. No pasa nada. Si estuviera en el techo, que se puede subir al techo, ahora lo vamos a ver, se va a poder mover hasta 3 espacios. Igual, hacia adelante o hacia atrás. Se supone que no tiene que estar abriendo puertas, cerrando puertas, sino va corriendo y va saltando. Lo siguiente que podemos hacer precisamente es cambiar de piso. Sí, lógicamente, si estamos dentro, es decir, abajo, pues subimos al techo y si estamos en el techo, pues bajamos. Siguiente acción. Disparar. Bájalo, Beatriz, por favor. Bien, para disparar lo que vamos a hacer es elegir un objetivo, que es otro bandido, que además tiene que estar en un vagón diferente al que estamos nosotros. Y le vamos a disparar. Y para dispararle lo que hacemos es coger una de estas cartas de bala y se la vamos a entregar. Claro. ¿Eso qué hace? Pues hace que esa carta, cuando la tenga en su mano, le resulta inútil, no la puede jugar, no puede hacer ninguna acción con ella, con lo cual le está entorpeciendo la partida. Claro, y además, acción, ¿no? Estaría perdiendo una carta, sí. Digamos que sí, tendría menos opciones. Y además, si conseguimos
disparar las 6 cartas que tenemos y vemos que se revela esto con el cargador vacío y con $1000 al final de la partida conseguiremos esos $1000 que nos puede ayudar bastante para conseguir nuestro objetivo final, que como comentábamos al principio del vídeo, es tener más dinero que nadie. Importante, no podemos disparar a ningún bandido que esté dentro de nuestro mismo vagón. Por ejemplo, en esta situación, el jugador rojo no podría disparar al jugador negro. Si este jugador negro estuviera en este vagón o directamente no estuviera, podría disparar al jugador azul porque está a un vagón de distancia. Esto en el caso en el que estén dentro del tren. Porque si están arriba, ponlo Beatriz arriba, por favor, pueden disparar a cualquier jugador que tengan en línea de visión, a cualquier distancia. Da exactamente igual que sea en uno adyacente o no pueden disparar así. Siempre y cuando no haya ningún otro bandido que le tape la línea de visión. En este caso, el jugador rojo no podría disparar al negro, pero sí podría disparar al azul. Siempre tiene que ser un vagón diferente. En esta situación, el rojo no podría disparar al azul. Otra cosa que no vamos a poder hacer es disparar a través del techo. Lógicamente, si el jugador rojo está dentro del tren, del vagón, y el azul está en el techo, no podemos disparar a través del techo. En el modo normal. Quiero decir, existen unas reglas avanzadas que explicaremos al final del vídeo, que ciertos personajes sí pueden hacer eso, ¿vale? Si tienen alguna habilidad especial. Indiana Jones podía. ¿Qué más cosas podemos hacer en función de las cartas con las que juguemos? Podemos robar. Si estamos en una casilla, en este caso vamos en un vagón donde haya alguna bolsa de botín, ya sea una joya, una bolsa o directamente una caja fuerte, un maletín como tenemos aquí, pues simplemente elegimos uno, el que nosotros queramos que tengamos disponible y nos lo llevamos a nuestra hoja de personaje. Lógicamente vamos a elegir uno al azar. Estos sabemos que son de 500, ya lo comentábamos antes, las joyas, pero si tuviéramos un saco de dinero, pues no sabemos qué valor tiene, lo cogeríamos sin más. Más cosas. Podemos mover el Marshall, es decir, el jugador el meeple amarillo. Cuando movemos el Marshall lo podemos mover una casilla también hacia adelante o hacia atrás, también adyacente. Nunca puede subir al techo y lo que sucede con el Marshall es que no puede haber ningún bandido en la misma casilla o en el mismo vagón que el Marshall. Por lo tanto, si nosotros moviéramos el Marshall y lo pusiéramos en este vagón, automáticamente todos los jugadores que estén en el vagón, en este caso el jugador negro, tendrían que subir inmediatamente al techo y además se van a llevar una de estas cartas de bala neutral que hemos separado antes en la preparación de la partida y se lo llevaría a su mazo. Haría el mismo efecto que si lo hubiéramos disparado, ¿no? Son cartas que no tienen efecto, que le van a estar molestando, digamos, en su mano si llegara. Ningún jugador puede entrar tampoco a la casilla donde haya el Marshall, ¿sabes? Puede entrar, pero tiene que huir inmediatamente, con lo cual no tendría mucho sentido hacerlo. El Marshall, como decía, nunca puede subir al techo. Y por último, tenemos la acción del puñetazo. Si tenemos dos jugadores que están en el mismo espacio, el jugador que juega la carta elige un objetivo, elige un blanco para darle un puñetazo. Lo que va a hacer el jugador objetivo es soltar una de las bolsas de dinero que tenga, la pondría en su espacio, había por ahí alguna que habíamos separado antes, la pondría en el espacio, se sueltan al azar, vamos, es el jugador que da el puñetazo el que elige que suelta, puede ser una bolsa, puede ser una joya, puede ser una caja fuerte, e inmediatamente va a mover el jugador objetivo una casilla hacia adelante o hacia atrás, siempre teniendo en cuenta que nunca puede sacar al jugador del tren, en este caso que es el último vagón, el jugador azul no podría irse hacia atrás o si estuviera dentro de la propia locomotora no podría ir hacia adelante, con lo cual con el puñetazo se vendría aquí. Y realmente estas son las cartas con las que vamos a jugar y las distintas acciones que vamos a poder realizar. Ahora vamos a explicar cómo es una ronda de juego porque no es tan sencillo. Cuando juguemos una ronda, lo que vamos a hacer es coger el mazo de ronda, el jugador inicial se lo pondrá cerca y todos los jugadores van a coger su mazo de cartas con las 10 cartas de acción, lo barajan y van a coger 6 cartas que son con las que van a jugar esa mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o al menos con las cartas iniciales. Lógicamente las cartas se quedan ocultas, no podemos verlas, no puedan verlas el resto de jugadores. Y lo que vamos a hacer durante la ronda es, como decía, el jugador inicial va a sacar una de las cartas de ronda que tienen estos iconos que indican
el número de turnos que se van a jugar en esa ronda. En este caso, 5. Tenemos turnos, digamos, normales o turnos estándar, turnos de túnel y algunas cartas tienen algún otro icono que ahora os las mostraremos. ¿Cómo se va a jugar? Pues empezando por el jugador inicial, empezando también por este primer turno, va a jugar una carta. Las cartas se van a jugar boca arriba. Solamente se puede jugar en el turno o bien una carta de la mano o coger 3 cartas más del mazo. ¿Vale? Si no tienes ninguna carta que te convenza con la que quieras jugar, ese turno lo que es que jugarías 3 cartas o cogerías 3 cartas del mazo. Si quieres jugar una carta, la vas a poner, en este caso, boca arriba, en un mazo central, en un mazo común. Vamos a coger, por ejemplo, y yo voy a jugar esta carta. Vamos a subir esto un poquito para que se vea bien. ¿Vale? Esta carta no se resuelve ahora. Se queda aquí y el siguiente jugador en orden de turno, que sería el que está a mi izquierda, tendría que jugar su carta también boca arriba. Por ejemplo, esa. Y el tercer jugador, pues bueno, también jugaría su carta boca arriba. Una vez jugadas las 3 cartas, pasaríamos al siguiente, que en este caso es túnel. Aquí la carta se va a jugar boca abajo, con lo cual no vamos a saber lo que van a hacer el resto de jugadores. Yo pondría mi carta boca abajo. El siguiente jugador, jugador azul, pondría su carta boca abajo y el siguiente su carta boca abajo. Y así seguiríamos jugando hasta que se agoten los 5 turnos. En el momento en el que ya estén agotados los 5 turnos, cogeríamos, los 5 turnos, los que marque la carta de ronda en ese momento, el jugador inicial cogería el mazo común, le daría la vuelta sin barajarlo y se empezarían a resolver las acciones. Por ejemplo, lo primero es que el jugador rojo roba. Pues cojo una gema y me la llevo a mi lugar. Jugador azul roba. Pues coge una bolsa y se la lleva ahí. Y el jugador negro mueve el Marshall. Pues cogería el Marshall y lo movería una casilla hacia acá. Siguiente, jugador rojo se mueve. Pues me voy a mover a esta casilla. Jugador azul pega el puñetazo. Yo no sabía que iba a pegar el puñetazo porque estaba boca abajo cuando lo hemos jugado, que era de túnel. Pues como pega el puñetazo, voy a subir un poquito, que no sé si se está viendo bien, pues lo que va a hacer es que va a elegir, como ya hemos explicado antes, una de las cosas que yo tengo aquí. El diamante ese. El diamante, que es el que en principio tiene más dinero, se pone en la casilla, no lo roba directamente y a mí me empuja un espacio. Me empuja al Marshall y como me empuja al Marshall y caigo en la misma casilla del Marshall, automáticamente tengo que subir arriba y llevarme a mi mano o a mi mazo una de las cartas de bala neutral que van aquí. Jugador negro roba. Pues ni tan mal. Pues ni tan mal. Habría más cartas, lógicamente, tantas como ronda, pero bueno, yo creo que para explicar cómo funciona es suficiente. ¿Qué más acciones o qué más tipos de cartas tenemos aquí? O mejor dicho, de iconos. Tenemos el icono de intercambiar, lo que significa que en lugar de jugarse jugador inicial y el resto a la izquierda, se va a jugar en orden inverso. Jugador inicial y luego el jugador de la derecha. Y luego tenemos estos iconos, a ver si sale, pues no me ha salido ninguno, pero como tengo aquí el resto de cartas separadas, os lo enseño, que es este de aquí, que viene doble, que es un icono de aceleración. Lo que va a hacer es que durante esa ronda, durante ese turno, se va a jugar 2 veces. Es decir, cada jugador puede o jugar 2 cartas seguidas o robar 6 cartas del mazo, 3 de un turno, digamos, y 3 de otro, o robar 3 cartas del mazo y jugar una carta, ¿vale? Se juega, digamos, el turno doble. Aparte, hay una serie de iconos que estáis viendo también aquí que significan, bueno, no significan, que son para las reglas avanzadas del juego. Una vez que se hayan jugado todas las acciones o todas las cartas de ronda y se hayan resuelto todas las del mazo, lógicamente, pues la ronda termina, el mazo de ronda pasa al siguiente jugador, que es el que está a la izquierda del que ha sido jugador inicial, todas las cartas se devuelven a su dueño para que sigan jugando, pues está el jugador negro, azul, rojo, negro, azul y rojo, se vuelven a barajar, se vuelven a coger se vuelven a coger 6 cartas y empezaría una nueva ronda. Esto es tuyo, o no sé de quién es. Era de él, porque se lo ha llevado. Vale. Se vuelve a jugar una nueva ronda, con lo cual el nuevo jugador inicial pues, mostraría o sacaría de nuevo una carta de ronda y se continuaría jugando. Una vez jugada las 5 rondas, al finalizar la 5ª ronda, pues se cuenta el dinero, las cartas o las fichas que tengamos de
de dinero, pues les damos la vuelta para ver qué valor tienen. Contamos y el que gane, el que tenga más dinero, pues gana la partida. Recordad que si se ha jugado todas las balas, ¿vale? Y se muestra esta casilla, el jugador que la tenga, pues ganaría $1000 adicionales. La regla avanzada del juego nos permite jugar con habilidades especiales de cada personaje. Por ejemplo, Ghost puede jugar la primera carta de cada ronda, el primer turno de cada ronda puede jugar la carta boca abajo. Doc, por ejemplo, en lugar de tener 6 cartas en la mano, puede tener 7. Tuco permite, bueno, el personaje de Tuco se permite disparar del techo a la parte interior del vagón y a la inversa, desde el interior del vagón hacia el techo. Cheyenne lo que hace es que roba cuando da un puñetazo. Ya sabes que cuando da el puñetazo suelta la bolsa al suelo y luego tendrías que hacer la acción de robar para poder cogerla. En el caso de Cheyenne, cuando pega el puñetazo, roba directamente. Luego tenemos a Bell, que Bell no puede ser objetivo de un disparo si hay otro jugador que pueda ser objetivo. Además, tampoco puede ser, como veis, está el puño y el revólver, tampoco puede ser objetivo de un puñetazo ni disparo. Y por último, Django, que lo que hace es que cuando dispara, además de disparar, también mueve al objetivo una casilla, un vagón. Además, las reglas avanzadas también nos permiten jugar con eventos, que para eso sí me cojo el manual a modo de chuleta porque no me lo sé de memoria. Y aquí lo que es que cambia un poco la preparación de la partida, porque al principio, en lugar de coger 5 cartas de ronda, como se juega normalmente, entran en juego las cartas estas, que son cartas de estación. ¿Vale? Son 3 cartas nada más, vamos a elegir una de ellas al azar, la vamos a poner boca abajo y vamos a coger las cartas de ronda como de costumbre, pero en lugar de elegir 5, elegiremos 4, las pondremos encima, de modo que la carta de estación que hayamos elegido siempre va a ser la última. Y además vamos a jugar con una serie de iconos que estáis viendo aquí, ¿vale? Que ya las tenemos preparadas, unos iconos que aparecen en las cartas de ronda, que siempre se van a jugar al final de la ronda, es decir, una vez que se hayan jugado ya las cartas y se hayan resuelto. ¿Qué hacen estos iconos? Bueno, pues este que estáis viendo aquí es el Marshal Furioso, que lo que hace es que el Marshal va a disparar a todos los bandidos que estén en el techo de su vagón. Lógicamente, pues todos los bandidos tendrán que coger una de estas cartas de bala y además el Marshal se moverá un espacio hacia el vagón de cola. Si ya estuviera en el vagón de cola, pues no se movería. Esta carta de freno lo que va a hacer es que todos los bandidos que estén en el techo de un vagón, pues se mueven un vagón hacia adelante. Si están en la locomotora, pues no se mueven. En el caso de que nos salga esta carta, que se llama A por todas, lo que es que se va a poner la segunda caja fuerte, el maletín, había 2 en el juego, se pone uno al principio, pues aquí pondría la segunda caja fuerte dentro del vagón donde esté el Marshal en ese momento. Luego tendríamos el de grúa correo, que es que grúa de correo, que todos los bandidos que estén en el techo del vagón se mueven al techo del vagón de cola, ¿vale? El último que tengamos en la fila de vagones. Y por último, el de rebelión de los pasajeros, que lo que hacen es que los bandidos que estén en el interior de un vagón reciben una bala neutral, pues como si los pasajeros le hubieran disparado. Entonces sería de las del Marshal. Serían de las neutrales, sí, de las del Marshal. Y luego las cartas de estación que también tienen su correspondiente icono. Este de aquí, que es secuestro del conductor, cada bandido que esté en la locomotora o sobre su techo recibe un rescate de una bolsa de $250, ¿vale? Esto va a ser al final del juego. Esta carta se juega en la última, en la última ronda, y esto también se resuelve al final de todo, con lo cual es lo último que va a pasar. Vale. Esta carta de aquí, o este icono, es carterista. Y dice que cada bandido que esté solo en su ubicación puede robar una bolsa de esa ubicación. Si hay alguna. Si no hay, pues no puede robar. Y por último, este de aquí, que es la venganza del Marshal. Cada bandido que se encuentre en el techo del vagón donde se encuentra el Marshal pierde la ficha de bolsa de menor valor que tenga en su hoja de personaje. Si no tiene fichas de bolsa, pues no pierde nada, aunque tenga joyas o cajas fuertes. Son solamente fichas de bolsa, es decir, estas de aquí. También existe una variante experto que se juega con este lado del tablero de personaje, que tiene esta parte para que, esto sirve a modo de pila de descarte. Esto se va a utilizar, la mecánica es que cuando nosotros jugamos cartas de nuestra mano, una vez que las resolvamos, es decir, que ya al final, una vez que se juegan todas las cartas, empezamos a resolverlas, las vamos a colocar en la pila de descarte.
y no vamos a poder volver a jugarlas hasta que no se agote el mazo. Con lo cual, pues si hacemos las 5 acciones en la primera ronda, por ejemplo, pues en la segunda ronda, pues estas cartas que están en la parte de descarte no las tendremos disponibles. Tendremos que jugar con las que tenemos disponibles. Cuando ya no queden cartas en el mazo principal, ya sí cogeremos las cartas del descarte, las barajaremos y volveremos a montar el mazo. Pues hasta aquí Cold Express. Es verdad que nos faltaría un poco lo que es la variante o la manera de preparar el juego a 2 jugadores. Pero bueno, lo que cambia básicamente es las cartas con las que vas a empezar a jugar, el número o el tipo de personaje que vas a llevar. Realmente la mecánica es similar, es bastante parecida, con lo cual, pues, bueno, por no hacer el vídeo más largo, creo que tampoco merece la pena contároslo. Aparte de que el juego creo que donde coge de verdad fuerza e interés es de 3 jugadores en adelante. Al final la interacción entre personajes, aunque a 2 jugadores se lleven varios bandidos, la gracia es la interacción entre los distintos jugadores y el pique que se puede generar, con lo cual... Sí, porque al final tampoco puedes llevar cuando hay más gente, te cuesta más llevar las cartas que está llevando cada uno para los movimientos y todo. Claro, a 2 jugadores y encima, si no salen muchas situaciones de túnel que juegan las cartas boca abajo, es verdad que puedes prever un poco qué es lo que está pasando, dónde están los jugadores. Claro. Y es relativamente fácil de llevar, pero cuantos más jugadores haya, lógicamente, es más complicado, más difícil y, bueno... Más sorpresa. Más sorpresa. Y una cosa que no hemos dicho, ¿vale? Que es importante, es que las acciones las tienes que realizar obligatoriamente. Aunque ya no te convengan o aunque, digamos, pierdas esa acción. Es decir, si tú, cuando se están resolviendo todas las cartas, te tienes que mover porque has sacado una carta de movimiento, te tienes que mover, sí o sí, aunque te lleve a una situación que no te interese porque te vaya a meter en el vagón del Marshall o porque te vaya a quedar expuesto a un puñetazo de otro jugador, lo va a tener que hacer obligatoriamente. Con lo cual, yo creo que a más jugadores el juego crece y gana mucho. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, pues lo dejáis en comentario, intentaremos resolverla lo antes posible. Y nada más. No olvidéis suscribir, compartir, dar like, activar campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.